El siguiente contenido ha sido generado con inteligencia artificial bajo la mínima supervisión de un ser humano. Los datos presentados pueden contener errores o imprecisiones. Las opiniones expresadas en este contenido no necesariamente reflejan la visión, postura o valores de DigiAll. Le recomendamos verificar la información crítica con fuentes adicionales antes de tomar decisiones basadas en este contenido. Bienvenidos a Digi All Tech News. Hoy es domingo 19 de julio de 2026. Yo soy Dani Vega y este es el espacio donde la tecnología se entiende y se disfruta. Un veterano operativo de la CIA volvió al campo para espiar a una entidad tecnológica de los Emiratos Árabes Unidos y al mismo tiempo ayudar a despejar sospechas de Washington sobre sus vínculos con China. La carrera de la IA se parte en dos. Laboratorios chinos empujan modelos de pesos abiertos, más baratos y personalizables, que ya compiten con los modelos frontera de Estados Unidos. Las acciones estrella vinculadas a la IA siguen bajo presión mientras el petróleo sube por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La IA está cambiando la economía del cibercrimen. Ataques como phishing y suplantación se vuelven más baratos, más rápidos y más difíciles de detectar. Nouriel Roubini plantea que la automatización con IA podría llevarnos hacia ingreso básico universal o hacia participación estatal en grandes empresas de inteligencia artificial. Empecemos con una historia donde tecnología, inteligencia y diplomacia se mezclan de una forma muy incómoda. Johnny Gannon, un operativo de larga trayectoria en la CIA, tenía en 2023 un puesto de escritorio en Washington, equivalente al de un general de 2 estrellas del ejército. Aún así, el director de la agencia lo envió de nuevo al campo con una tarea delicada: evaluar si el llamado jeque espía podía recibir algunas de las tecnologías más avanzadas de Estados Unidos. Lo llamativo es la doble vía. Gannon espiaba a la compañía tecnológica del jeque, pero también ayudaba al país del Golfo a reducir las dudas de Washington sobre sus lazos con China. En la práctica, esto muestra que la cooperación en IA no depende solo de chips, modelos o centros de datos. También depende de confianza política, de seguridad nacional y de cómo se verifica esa confianza. Y la pregunta de fondo es directa. Si para autorizar tecnología crítica necesitas espiar a tu socio, ¿estás construyendo una alianza sólida o apenas administrando un riesgo que no desaparece? Ahora hablemos de la presión que viene desde China con modelos abiertos. Moonshot IA acaba de lanzar Kimi K3 y la señal importante no es solo el nombre del modelo, sino el cambio de economía. En OpenRouter, modelos chinos de pesos abiertos de Tencent, Xiaomi, DeepSeek, Minimax y Sesto.ai ocupan los 5 primeros lugares por uso semanal de tokens. Empresas que necesitan código, resúmenes, extracción de datos o atención al cliente están mirando herramientas que pueden correr en sus propios entornos. Se ajustan mejor a sus flujos y cuestan muchísimo menos. Kimi K3 iguala o se acerca en pruebas clave a Fable de Anthropic y a GPT 5.6 de OpenAI, apenas 10 semanas después de que Dario Amodei dijera que China iba entre 6 y 12 meses por detrás. Hay una frase que lo aterriza muy bien. Usar un modelo frontera para trabajo rutinario puede ser como manejar un Ferrari para ir al supermercado. Si alternativas más baratas cuestan hasta 50 veces menos, el verdadero riesgo para los líderes estadounidenses no es perder todas las consultas difíciles, sino que se vuelva commodity el 95% de las consultas empresariales. Ahí el valor se mueve, del modelo más brillante al modelo suficientemente bueno, controlable y barato.
Esto se pone interesante porque nos recuerda que la IA no vive en una nube aislada del mundo físico. Las principales acciones relacionadas con IA continúan vendiéndose, mientras el petróleo mantiene su impulso al alza en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán. El contexto incluye ataques militares estadounidenses contra Irán fechados el 18 de julio y el riesgo de escalada alrededor del estrecho de Hormuz, una zona crítica para el suministro energético. Para tecnología, esto importa por una cadena muy concreta. Petróleo más caro puede presionar inflación. La inflación influye en expectativas de tasas, y tasas más altas suelen castigar más a empresas cuyo valor depende de crecimiento futuro. La tensión es si esta caída en nombres de IA es una rotación saludable después de mucho entusiasmo, o si el mercado empieza a exigir pruebas más cercanas de retorno. En mi opinión, esto funciona como una buena vacuna contra el pensamiento mágico. Por muy digital que sea un producto, su financiamiento, sus clientes y sus costos siguen conectados a energía, geopolítica y tasas. Pasemos a ciberseguridad, donde la IA está cambiando algo muy básico: el costo de atacar. Las pérdidas globales por cibercrimen se proyectan en $14 billones para 2028. Y una brecha por phishing cuesta en promedio cerca de $4 millones a una empresa. El problema es que la IA mejora el oficio del atacante. Un estudio encontró que correos de phishing automatizados con IA lograron una tasa de clics de 54%, frente a 12% en correos genéricos. Y ya vimos lo que puede pasar cuando la suplantación se vuelve visual y convincente. En Hong Kong, una videollamada con deepfakes llevó a un empleado a transferir $25 millones. En la práctica, el viejo consejo de buscar errores de gramática ya no alcanza, porque un mensaje falso puede sonar como tu jefe. Usar detalles reales del negocio y llegar justo en el momento correcto. La defensa también tiene IA, sí, pero las empresas necesitan controles de proceso, aprobaciones de pagos, simulaciones específicas, compuertas de correo más inteligentes y gobierno de riesgo. La confianza humana sigue siendo el objetivo. Lo que cambió es la escala con la que pueden explotarla. Cerramos los desarrollos con una pregunta enorme sobre trabajo y distribución de riqueza. En una entrevista con Bloomberg TV el 17 de julio de 2026, Nouriel Roubini dijo que la automatización impulsada por IA podría desplazar a una parte grande de la fuerza laboral en los próximos 20 a 25 años. También conectó ese escenario con la presión sobre el seguro social, cuyo fondo fiduciario se proyecta agotado para 2032. Y dijo que eventualmente haría falta algún tipo de ingreso básico universal para todos, mientras trabajen y cuando se retiren. Su versión optimista es potente: una IA general que iguale o supere la cognición humana y lleve el crecimiento del Producto Interno Bruto desde el rango actual de 2 a 4% hasta 6% en 2040 y 10% en 2050. Pero ahí aparece el gran dilema. Si las máquinas hacen cada vez más trabajo y las ganancias se concentran en pocas empresas, los gobiernos podrían redistribuir después mediante ingreso básico o participar antes tomando acciones en firmas líderes. Incluso se menciona que OpenAI ha discutido ceder 5% de propiedad para compartir beneficios con el público. La pregunta no es solo si la tecnología puede producir tanto, es quién captura esa productividad y cómo se reparte sin apagar la innovación que la genera. La línea común de hoy es clara. La IA ya no es solo una carrera de modelos, es una disputa por confianza entre países, por costos dentro de las empresas, por resiliencia frente a mercados y energía, por seguridad operativa y por el contrato social del trabajo. Seguiremos atentos porque cada avance técnico trae una decisión humana pegada al lado.
Gracias por informarse con DG All Tech News. En cuanto surjan nuevos datos, volveremos al aire.